Información, en este caso para tomar contacto con nuestro compañero Cristian Mamani. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenos días. Bueno, sabemos que hay paro en el transporte, esto hemos ido informando a lo largo de que comenzó esta jornada, pero ahora ya estamos con el ministro de Infraestructura, Carlos Stanning, porque también hay novedades en cuanto al transporte. Bueno, hubo una reunión en Buenos Aires, se levantó el paro en Buenos Aires. ¿Qué sucede acá en la provincia, ministro? Sí, bueno, una vez más, la prueba clara de la falta de federalismo de este gobierno nacional y del manoseo que hace para el interior. El día de ayer, el paro que se establecía en el día de ayer era porque había una paritaria entre el AMBA, es decir, el área múltiple de Buenos Aires, con la patronal del área múltiple de Buenos Aires. El Ministerio de Transporte decide acordar un aumento de sueldo para el personal de transporte del AMBA. Siempre estamos hablando del AMBA. Los empresarios del AMBA deciden que no podían absorber ese aumento, entonces el gobierno nacional decide que ese aumento lo iba a absorber el gobierno nacional. Y le tira el problema a las provincias porque en realidad la paritaria provincial, es decir, de todo el interior, es mañana. La paritaria de ayer era solamente el área múltiple de Buenos Aires, entonces el paro que se ha realizado en el interior y obviamente en Jujuy no tiene nada que ver, no es absolutamente, no solo extemporáneo, sino sin ningún tipo de sentido, porque la paritaria del interior es mañana. Es decir, mira cómo nos manosean. El interior hace paro, supuestamente en apoyo al área múltiple de Buenos Aires soluciona su problema, lo paga Nación al aumento y nosotros seguimos perjudicados con el paro en el interior. Está en Jujuy, en Salta, en el caso de, por ejemplo, La Rioja no hay paro porque hay una empresa que es provincial, no hay empresarios. Mendoza tiene otras características, pero después todo el país está de paro, es decir, el problema era en área múltiple de Buenos Aires, lo va a absorber el gobierno nacional al aumento, pero el resto del país hace paro y entiendo que la paritaria es mañana. Encima, el subsidio nacional está siendo cada vez más bajo en el interior, cada vez más alto en el área múltiple de Buenos Aires, es decir, que una vez más está demostrado que este gobierno nacional lo único que le interesa es solucionar en el área múltiple de Buenos Aires, obviamente por una cuestión meramente electoralista, perjudicando a todas las provincias. Inclusive yo tengo el acta donde el mismo gobierno nacional reconoce que el problema es la inflación. Es decir, no es un problema ni del empresario, ni mucho menos de las provincias. El acta que firma el Ministerio de Transporte de Nación con el área múltiple de Buenos Aires hace el aumento, lo absorbe Nación porque reconoce que hay un proceso inflacionario. Y le tira el problema a las provincias y encima le recorta el subsidio a las provincias. Más claro, el manoseo, la verdad que es una cosa que, aparte tampoco no tiene sentido el paro en el interior y obviamente tampoco en Jujuy, porque es mañana, como te digo, la paritaria. Entonces, está claro que esto es una cuestión meramente política, todo el interior se ve perjudicado, no le importa nada al gobierno de la nación el resto del país, está más que claro, y hoy es una prueba clara. Absorbe un aumento que los patronales de Buenos Aires dicen que no lo pueden hacer, entonces lo paga Nación, y le tira el problema a la provincia diciendo, bueno, ahora arréglense las provincias, vean cómo lo hacen. La verdad, vergonzoso. ¿Debería pasar lo mismo acá en la provincia? La Nación debería hacerse cargo mediante los subsidios también de la falta de pago que tienen los empresarios de Jujuy. Pero es que fíjate vos, si en Buenos Aires, en el área múltiple de Buenos Aires, deciden ellos absorber el aumento que ellos mismos deciden fijar, la patronal no firma el acta, la firma el Ministerio de Transporte con el sindicato de UTA Buenos Aires, o área múltiple de Buenos Aires. Y le deja el problema a las provincias ahora, porque dice de que es responsabilidad de las provincias y de los empresarios provinciales la solución a futuro, pero de un paro que en realidad era por una paritaria del área múltiple de Buenos Aires. ¿Puede corresponder alguna sanción al gremio, digamos, de la UTA de Jujuy? Y no soy yo el especialista, eso habría que consultarlo con el Ministerio de Trabajo, pero es evidentemente que es claramente que hay una intencionalidad política de perjudicar al resto de la provincia y sobre todo que lo único que les importa al gobierno nacional es mantener el caudal electoral en la zona del área múltiple de Buenos Aires, porque no es solo Capital Federal, recordemos que el área múltiple es todo en la parte del conurbano bonaerense.
Entonces, sin ninguna duda es una muestra más de la falta de federalismo, la que vivimos denunciando. El gobernador es muy duro en ese sentido, y es claro, no duro, porque es claramente una falta de federalismo. No solo se nota en que los subsidios por colectivo y por personas son mucho más altos, casi 3 veces más altos en el área múltiple de Buenos Aires que en el interior, sino que ahora hace otra apuesta más, nos reduce a nosotros los subsidios porque va cayendo por una serie de tecnicismos que van justificando que, y sin embargo en Buenos Aires absorben el aumento. Entonces es vergonzoso, es lamentable, y esperemos que vea la paritaria de mañana a ver qué solución le da al interior, ¿no? ¿Tanto el paro va a seguir? ¿Se pudo comunicar usted con gente de la UTA? ¿Cómo es la situación en Jujuy? Bueno, la Secretaría de Transporte me dijo que sí, que está el paro hoy establecido, porque bueno, no es solo en Jujuy. Como te digo, es en el interior, salvo cosas puntuales, como te decía, La Rioja, porque no tiene una empresa provincial, Mendoza, que casi no tiene afiliados de UTA porque tiene otras características, pero el resto está en todos lados, en La Pampa, en Jujuy, en Tucumán. Es decir, es vergonzoso. La verdad que la situación de manoseo que tenemos por el interior, la falta de sentido ético que tiene el gobierno nacional para con el resto de la gente del interior es vergonzoso. Y esta es una prueba más clara e imposible. Y como te digo, el problema acá encima es la inflación. Es el mismo problema que pasa con Jujuy y los docentes. El problema que el esfuerzo de la provincia, que hace un esfuerzo, la provincia no es irresponsable, el gobierno no es irresponsable, no puede pagar algo o prometer algo que después a posteriori va a ser imposible. Se hace el esfuerzo, se llega a una propuesta superadora, pero el problema sigue siendo la inflación. No es una cuestión de la provincia. Nadie dice de que los docentes, no solo los docentes, nadie dice de que no tengamos nosotros todos que tener un mejor sueldo, pero el problema es hoy sale el índice inflacionario, ya se habla también de un 8%, el descontrol que hay con respecto a la inflación y que lo sufrimos todos. Y en este caso la provincia hace el esfuerzo, entiende la preocupación, pero también entendemos, y en ese sentido el Ministerio de Hacienda es absolutamente responsable, que se promete y se estira lo que se puede pagar. Porque también hay un problema de que al haber cierta recesión por este contexto inflacionario, hay dificultades en la recaudación impositiva, entonces no se puede pagar lo que no se tiene, no se puede prometer lo que no se tiene. Entonces hay una clara intencionalidad política en muchos aspectos, el paro docente es claro en ese sentido, no estamos diciendo, te repito, de que no sea justo, pero la provincia no maneja la inflación nacional. Y esta prueba, hoy, de lo que me acabo de enterar, del transporte a nivel nacional, es inaudito. La verdad que es inaudito, por no decir una palabra inapropiada para el medio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos las palabras del ministro de Infraestructura, Carlos Stani, hablando también de lo que es el transporte, ¿no? Esta situación entre lo nacional, lo provincial, los subsidios, todo lo que se ha informado con respecto a lo que son los subsidios del transporte. Así que, bueno, en este sentido, las palabras del ministro con respecto a la situación del transporte, y hay que decir y ratificar que continúa el paro en la provincia con respecto al transporte. Veremos qué sucede durante el resto de la jornada. Perfecto, Cristian. Sí, más que nada, bueno, estar alerta, ¿no, sí. Cris? Una tarea ardua de esta jornada para ver si en algún momento se puede solucionar, sobre todo con esto, ¿no? De que ya en el AMBA, anoche, en la medianoche, se ha levantado, ¿no?, esta medida de fuerza. Exactamente, Belén, así que bueno, habrá que ver cómo continúa acá. Ya iremos a consultar también al gremio de la UTA para ver cómo sigue esta situación. Gracias, Cristian.